Hola, me llamo Leo. Tengo 38 años. Dirijo un pequeño taller mecánico a las afueras de un pueblo que casi ha olvidado que existe. El cartel sobre la puerta del garaje, pintado por mi padre hace 30 años, está descolorido, como un cielo lavado. Vivo en el pequeño apartamento encima del taller. La mayoría de los días son iguales. El olor a grasa y gasolina es lo primero que noto por la mañana y lo último que me froto de debajo de las uñas por la noche. Es una vida tranquila. Una existencia predecible, medida en cambios de aceite y reconstrucciones de motores. Solitaria, supongo, si me detengo lo suficiente para pensarlo, cosa que normalmente no hago. Los días se confunden unos con otros, marcados solo por el cambio del tiempo y los problemas específicos que la gente trae a mi puerta. Un motor que tose en un sedán destartalado. Pastillas de freno gastadas en una furgoneta familiar. El trabajo rítmico y constante llena las horas. Es un lenguaje que entiendo: metal, aceite, presión, resistencia. No hay dobles sentidos en un tornillo pasado o en una bujía defectuosa. El problema está ahí, y o tienes la herramienta para arreglarlo o no. La gente es más complicada. Siempre me ha resultado más fácil limitarme a los motores. Mi rutina era un carril ya gastado, un surco en el que me había asentado tan profundamente que no veía las paredes a los lados. Levantarme, preparar café, bajar al taller, trabajar hasta que el sol empieza a esconderse detrás de Miller's Ridge, recoger, preparar la cena, leer un libro o ver una película antigua, dormir, repetir. No era una mala vida, simplemente una vida callada. Una vida vivida en una sola nota sostenida. Pensaba que siempre sería así. No sabía que estaba esperando a alguien que cambiara la melodía. La llamada llegó un martes por la tarde, con tanto calor que el aire temblaba sobre el asfalto. La voz al otro lado del teléfono sonaba vacilante, un poco asustada en los bordes. Una mujer. Dijo que su coche, un familiar azul oscuro, se había negado a arrancar. Estaba en su entrada, en Sycamore Lane, una zona nueva de la ciudad que rara vez tenía motivos para visitar. Las casas allí eran grandes, alejadas de la carretera, con céspedes cuidados y un aire de perfección silenciosa y estéril. No era mi clientela habitual. Le dije que podía estar allí en una hora. Reuní mis herramientas, su peso familiar era un consuelo en mis manos, y conduje mi vieja grúa por la carretera sinuosa. Sycamore Lane era tal y como me la había imaginado. Las casas parecían contener la respiración. Encontré la suya fácilmente. El número 24. Una gran casa colonial de 2 plantas con un revestimiento blanco impecable y contraventanas verde oscuro. Era hermosa, pero fría, como una foto de revista. El coche azul estaba aparcado en la entrada, derrotado. Ella me esperaba en los escalones del porche cuando llegué. Al bajar del camión, se levantó. Era alta, esbelta, con el pelo oscuro recogido de cualquier manera, como si se lo hubiera pasado entre las manos un centenar de veces. Llevaba una simple camiseta gris y unos vaqueros, pero se movía con una especie de gracia frágil. Sin embargo, lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un azul profundo, sorprendente, pero estaban cansados. No solo de sueño, sino de un agotamiento más hondo, un cansancio que parecía haberse asentado en sus huesos. «Debes de ser Leo», dijo. Su voz era más suave en persona. «Ese soy yo», asentí con un gesto. «¿Eres la que tiene problemas con el coche?». Esbozó una sonrisa tenue, fugaz, que no llegó del todo a sus ojos. «Sí, Clara». Simplemente se apagó. Sin ruido, sin clic, nada. Me acerqué al coche, ella siguiéndome a unos pasos. El aire a su alrededor parecía cargado de una energía nerviosa, en fuerte contraste con la quietud de la casa perfecta y la calle silenciosa. Era como si fuera una tormenta contenida en una caja de cristal. Levanté el capó y me incliné sobre el motor. Estaba limpio, demasiado limpio, como si lo lavaran con frecuencia, pero nunca lo condujeran de verdad. ¿Te importa girar la llave para mí?, le pedí. Se sentó al volante. Vi sus manos en el volante, delicadas, uñas sin pintar. Giró la llave. Como había dicho, nada. Silencio. Fui directo a la batería. La conexión estaba floja,
corroída. Una reparación sencilla. Me debería llevar 5 minutos. Limpié los bornes y apreté las abrazaderas. Prueba otra vez. Esta vez, el motor arrancó de inmediato, rugiendo con fuerza sana. Ella soltó un pequeño suspiro de alivio. Cerré el capó y me limpié las manos en el trapo rojo que siempre llevo en el bolsillo trasero. Solo era una conexión floja, le dije. Ahora irá bien. Salió del coche y se quedó mirándome. El silencio se estiró entre los dos. No era incómodo, exactamente. Solo era silencio. Sentí que debía decir algo más, pero no sabía qué. Detrás de ella, a través de la gran ventana del salón, vi pasar la silueta de un hombre. No miró hacia afuera. Gracias, dijo por fin, en un susurro apenas audible. ¿Cuánto te debo? No te preocupes, respondí. Ha sido una reparación de 5 minutos. Una visita rápida. No, insisto. Metió la mano en el bolsillo, pero lo sacó vacío. Un destello de algo, quizá pánico, quizá frustración, cruzó su rostro. Mi cartera está dentro. ¿Puedo llamarte luego para pagarte? Claro, dije. O simplemente pasa por el taller algún día. No hay prisa. Me di la vuelta para irme y su voz me detuvo. Es Leo, ¿verdad? Sí, Leo. Gracias, Leo, repitió. Y esta vez, cuando sonrió, un pequeño destello sí llegó a sus ojos. Fue como ver el sol romper las nubes por un segundo. Asentí sin decir nada y volví a mi camión. Al marcharme, la vi en el retrovisor, todavía de pie en la entrada, observando cómo me alejaba. Tuve la extraña sensación de que el cable flojo de la batería no era lo único que se había soltado en esa casa. No esperaba volver a saber de ella. Supuse que enviaría un cheque por correo o que su marido pasaría a dejar dinero en efectivo. La vida en Sycamore Orlane parecía funcionar con otro tipo de combustible, uno que no incluía visitas de regreso a un taller grasiento al otro lado del pueblo. Volví a mi rutina. Reconstruí una transmisión para el viejo señor Henderson y sustituí el alternador de la camioneta de un granjero de las afueras del condado. Los días volvieron a su ritmo familiar. Pero una semana después sonó el teléfono. Era Clara. Hola, Leo, dijo, con esa misma vacilación en la voz. Tengo otro problema, uno bastante tonto. Apoyado en el banco de trabajo, me limpié el sudor de la frente con el antebrazo. ¿Qué ocurre? La puerta de mi coche, respondió, haciendo una pausa. Está haciendo un chirrido. Me está volviendo loca. Sé que no es una emergencia, pero me preguntaba si tendrías un momento para mirarlo. Una puerta que chirría. Cualquiera con un bote de WD-40 podía arreglar eso. No era un trabajo para un mecánico. Era una excusa. Lo sabía. Pero también escuché lo no dicho en su voz. La súplica que no tenía nada que ver con bisagras o lubricante. El sonido de alguien que buscaba un motivo para hablar con otro ser humano. Sí, puedo pasar, me oí decir. Estoy terminando aquí. Quizá en 1 hora. Sería estupendo. Gracias. Sonaba tan sinceramente aliviada que me dolió algo en el pecho. Cuando llegué, me esperaba fuera otra vez, esta vez con 2 vasos de té helado. Me tendió uno. Estaba dulce y frío, y el vaso perlado de condensación en el calor de la tarde. Bebí un largo trago. Enséñame la puerta, dije. Abrió la puerta del conductor y dejó escapar un chirrido leve, casi inaudible. Era el tipo de sonido que había que estar escuchando para notarlo siquiera. Me agaché, rocié un poco de lubricante en la bisagra y lo limpié. El sonido desapareció. Otro trabajo de 30 segundos. Nos quedamos allí junto al coche, bebiendo nuestro té helado en silencio. La casa perfecta se alzaba detrás de nosotros. Vives encima de tu taller, ¿verdad? Preguntó de repente, rompiendo la quietud. Sí, respondí. Nací allí, probablemente moriré allí. Lo dije como una broma, pero sonó demasiado cierto. Ella no rió. Solo me miró con esos cansados ojos azules. Debe de ser agradable tener tu trabajo y tu vida en el mismo lugar. Sencillo. Es sencillo, sí, admití. Me pregunté cómo sería su vida. Complicada, imaginé. Ese fue el principio.
Los pretextos se convirtieron en algo habitual. Un faro que supuestamente parpadeaba. Un neumático que parecía bajo de aire aunque el manómetro dijera lo contrario. Un extraño traqueteo que desaparecía misteriosamente en cuanto yo llegaba. Cada vez conducía hasta Sycamore Lane. Cada vez ella me esperaba fuera, a veces con té helado, a veces con limonada. Nunca hablábamos de mucho. El tiempo, el pueblo, mi trabajo. Me hacía muchas preguntas sobre motores, sobre cómo funcionaban las cosas. Parecía fascinada por la lógica de todo ello, la causa y el efecto. Yo iba conociendo pequeñas cosas sobre ella en esas conversaciones. Le gustaba la jardinería, pero no tenía tiempo. Solía pintar, pero no cogía un pincel desde hacía años. Hablaba de su pasado en términos vagos y distantes, como si fuera un país que una vez visitó pero al que ya no podía regresar. Nunca mencionaba a su marido, y yo nunca preguntaba. Era un fantasma en la casa, un nombre en el buzón, Richard, pero nunca una presencia. Una tarde, estaba debajo de su coche revisando un supuesto bamboleo. No había tal bamboleo, por supuesto. Solo estaba tumbado en el cálido cemento de su entrada, mirando el chasis limpio cuando su sombra me cubrió. Vi sus pies. Luego se agachó, y su rostro apareció en el espacio entre la rueda y el bastidor. Su pelo había caído hacia adelante, rozando el suelo. ¿Encuentras algo?, preguntó en voz baja. Nada, respondí, con la voz amortiguada por el metal encima de mí. Todo está sólido como una roca. Guardó silencio un momento. Podía oler su perfume, algo ligero y floral, un contraste marcado con el olor a aceite y polvo. Me quedé quieto esperando. Entonces se inclinó un poco más, bajando la voz hasta un susurro cómplice. Oye, ¿de verdad no tienes pareja? La pregunta me golpeó como una llave inglesa cayendo. Fue tan directa, tan repentina, que no supe cómo responder. Parpadeé, mirando el cárter de aceite. El mundo se redujo a aquel pequeño espacio en sombra bajo su coche. Pensé en la cadena de primeras citas torpes de hacía años. Los intentos fallidos de conexión que siempre me hicieron sentir como si estuviera leyendo el guión equivocado. Pensé en la resignación silenciosa que se había asentado en mí. La aceptación de una vida solitaria. ¿Estaba yo ocupado? La pregunta parecía implicar un valor que nunca me había asignado a mí mismo. No, dije al fin, con la voz áspera. No tengo pareja. Me deslicé fuera de debajo del coche sobre el patín y me incorporé, limpiándome las manos con el trapo. Ella seguía allí arrodillada, mirándome. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, temblando como el calor sobre el asfalto. Por fin dejó de fingir con el coche. Ahora hablábamos de algo real. Solo tenía curiosidad, dijo, bajando la mirada hacia el suelo. Parecía vulnerable, como una niña que acababa de hacer una pregunta sabiendo que no debía. Eres un buen hombre, Leo. Amable. Parece raro. Suelo ir a lo mío, respondí, la explicación más simple y verdadera que tenía. Soy bueno arreglando coches, no tanto en otras cosas. Ella levantó la vista y una sonrisa genuina, real, se extendió por su rostro. Eso la transformó. El cansancio en sus ojos se retiró y por un momento vi a la mujer que había sido o que podría ser. Bueno, dijo, levantándose y sacudiéndose el polvo de las rodillas. Quizás simplemente seas bueno en otras cosas. Después de aquel día, los pretextos se acabaron. Ya no los necesitaba. A veces simplemente llamaba y preguntaba si quería hacer una pausa. Empezamos a vernos en el pequeño restaurante del centro. Nos sentábamos en un reservado junto a la ventana, bebiendo un café que siempre estaba un poco quemado. Empezó a hablar más de su vida, no con un torrente de información, sino en pequeñas piezas, escogidas con cuidado. Hablaba de su marido, Richard, un banquero de inversiones que siempre estaba trabajando, siempre viajando, siempre distante emocionalmente, incluso cuando compartían la misma habitación. Describía su vida como una representación. Iban a las fiestas adecuadas, conocían a la gente adecuada, vivían en la casa adecuada. Pero todo era hueco, una hermosa cáscara vacía. No me ve, dijo una tarde, removiendo sin fin su café. No creo que lo haya hecho en años.
Solo soy parte del decorado, como el sofá caro o el cuadro del pasillo. No dije mucho. Solo escuché. Siempre he sido buen oyente. Un mecánico tiene que serlo. Hay que escuchar al motor, a esos pequeños sonidos extraños que te dicen dónde está el problema. La escuché de la misma manera. Escuché las pausas, las cosas que no decía. Y en ese silencio sentí que se estaba formando una conexión, algo más fuerte que el acero. Me estaba convirtiendo en su amigo, me di cuenta. Y el pensamiento no me asustó. Se sentía bien. Una noche, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. ¿Puedes venir a por mí? Solo para dar una vuelta. No había pretexto de un coche averiado. Era tarde, casi las 10. Un nudo de inquietud me apretó el estómago. Contesté, ¿dónde? Al final de mi calle. 5 minutos. No dudé. Cogí las llaves y salí. La encontré esperando bajo una farola en la esquina de Sycamore con ELM, con una pequeña bolsa a sus pies. Se veía pálida bajo el resplandor amarillo. Subió al asiento del copiloto de mi camión sin decir una palabra. Yo simplemente arranqué, conduciendo fuera del pueblo hacia los antiguos caminos madereros de la montaña. Condujimos mucho rato en silencio, el único sonido era el crujir de los neumáticos sobre la grava. Los faros abrían un camino en la oscuridad, iluminando las densas paredes de pinos a ambos lados. Finalmente, me detuve en un pequeño mirador, un lugar al que solía ir cuando necesitaba pensar. El pueblo era una constelación dispersa de luces bajo nosotros. Ella miró por la ventana durante mucho tiempo. Podía ver el reflejo de su rostro en el cristal, superpuesto a las luces lejanas. Lo preparé, dijo, con una voz tan baja que casi no la oí. ¿Preparaste qué? Pregunté. Se giró hacia mí, sus ojos oscuros en la tenue luz de la cabina. La primera vez. El coche, la batería. La desconecté yo misma. No me sorprendió. Creo que una parte de mí lo había sabido todo el tiempo, pero escucharla decirlo en voz alta se sintió significativo. Como una confesión. Vi tu camión pasar por mi casa unos días antes, continuó. Tu número estaba en el lateral. Lo apunté. No sé por qué. Me pareció una salida de emergencia. Un número al que podía llamar que no formaba parte de mi vida. Y luego Richard y yo tuvimos otro de nuestros silencios. No una pelea, peor que una pelea, días en los que me miraba a través de mí. Así que salí y quité el cable de la batería. Fue lo más atrevido que había hecho en una década. Soltó un suspiro tembloroso, un sonido a medio camino entre la risa y el sollozo. Me sentí tan estúpida cuando lo arreglaste en 30 segundos. Pensé que ahí se acabaría. Pero fuiste amable. No me hiciste sentir estúpida. Simplemente te fuiste. Y quise volver a hablar contigo. No supe qué decir. Me limité a quedarme allí, con las manos en el volante, dejándole el espacio que necesitaba. El peso de sus confesiones se asentó en la pequeña cabina del camión. Una cosa densa, tangible. Era la verdad, cruda y sin adornos. Siento que llevo 10 años conteniendo la respiración, Leo, susurró, mirando otra vez hacia las luces. Y cuando estoy contigo, hablando de motores o bebiendo café quemado, siento que por fin puedo respirar. Ese fue el momento en que todo cambió. Ya no se trataba de amistad ni de una distracción bienvenida. Se trataba de algo más profundo, un salvavidas que había lanzado en la oscuridad. Y yo, de alguna manera, había atrapado el otro extremo. Sentí un impulso inmenso, abrumador, de protegerla, de mantener ese espacio seguro abierto para ella pasara lo que pasara. Siempre podrás respirar conmigo, Clara, dije. Era todo lo que podía ofrecer, pero me pareció suficiente. Nos quedamos allí otra hora, sin hablar, compartiendo el silencio. Y, por primera vez, el silencio no se sintió vacío. Se sintió lleno. Una semana después de aquel paseo, estaba cerrando el taller cuando un elegante sedán negro que no reconocí se detuvo con un chirrido arrogante sobre la grava. Un hombre con un traje perfectamente cortado salió. Era alto, de rasgos afilados y un pelo tan pulido que parecía un casco. Incluso desde el otro lado del patio podía sentir la energía fría y autoritaria que irradiaba. Supe al instante quién era. Richard. Se acercó a mí,
sus zapatos caros resultando absurdos sobre el suelo manchado de aceite. No miró el taller ni los coches. Me miró directamente, con unos ojos como trozos de hielo. «Tú eres Leo», dijo. No era una pregunta. «Lo soy», respondí, sin moverme de mi sitio junto a la puerta del taller. Mantuve las manos sueltas a los lados. «Mi esposa parece haber desarrollado una fascinación por tus servicios», dijo. La palabra servicios goteaba con descendencia. Por lo visto, su coche nunca ha funcionado mejor. «Curioso, ya que solo tiene 2 años», dijo él. Yo me quedé allí, con el corazón golpeando un ritmo firme y pesado contra mis costillas. Pensé en Clara, en la tristeza desesperada de sus ojos. No le daría la satisfacción de una reacción. Simplemente esperé. «No sé qué clase de juego crees que estás jugando», continuó, acercándose un paso más. Olía a colonia cara y a algo amargo, como la ira, pero se acabó. «Mantente alejado de mi mujer. Mantente alejado de mi casa. ¿Está claro?» Ese era el momento. El punto en el que otro tipo de hombre habría dicho algo duro, habría sacado pecho. Pero ese no era yo. Mi fuerza no estaba en los puños, sino en mi paciencia. Sabía que reaccionar, pelear, solo empeoraría las cosas para ella. Él quería una confrontación. Quería demostrar que tenía el control. La única forma de ganar era no jugar. Sostuve su mirada. No pestañeé. Solo le di un lento y deliberado asentimiento. «Claro», dije, con la voz tranquila y serena. Pareció momentáneamente desconcertado por mi falta de resistencia. Había venido buscando una pelea y se encontró solo con un muro silencioso. Me observó un largo momento más, buscando una grieta, una señal de miedo o desafío a la que aferrarse. No encontró nada. Con una última mueca de desprecio, se giró en redondo, subió a su coche impecable y se marchó a toda velocidad, levantando una nube de polvo que se fue depositando lentamente sobre todo. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, con las motas de polvo danzando en la luz moribunda. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era ira. Una ira fría, silenciosa, en nombre de Clara. Sentí el peso de su amenaza, la reivindicación posesiva en sus palabras. Mi mujer, mi casa, como si ella fuera solo otro de sus bienes. Entendí entonces más que nunca de que intentaba escapar. Y supe que mi silencio, mi calma, había sido la respuesta correcta. Era mi manera de proteger su espacio, de no dejar que él arrastrara su fealdad dentro del pequeño mundo seguro que habíamos construido. No supe nada de ella durante 2 semanas después de aquello. Fue el silencio más largo hasta entonces. Y este se sentía distinto. Pesado, forzado. Me preocupé. Mantenía el teléfono cerca, esperando un mensaje, una llamada, cualquier cosa. Pero no llegó nada. Volví a mi trabajo. La rutina era un consuelo hueco. El silencio en el taller volvía a sonar fuerte. La soledad más aguda. Entonces, tarde, un jueves por la noche, mi teléfono por fin sonó. Era ella. Su voz temblaba. «Leo. Clara, ¿estás bien?», pregunté, con mi propia voz tensa de preocupación. «Voy a dejarle», dijo, las palabras saliendo atropelladas. «Lo estoy haciendo ahora, esta noche». De fondo se oía el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. «Sé que no debería pedírtelo. Sé que fue a verte, pero, ¿podrías simplemente estar ahí? No aquí, no en la casa, solo cerca, para saber que no estoy completamente sola». «¿Dónde quieres que esté?», pregunté, ya cogiendo mis llaves. «En la esquina, el mismo sitio de antes. ¿Puedes esperarme allí?». «Voy para allá», respondí. «Esperaré el tiempo que haga falta». Conduje colina arriba, con los faros apagados hasta que giré hacia su calle. Aparqué en las sombras, frente a la farola donde la había visto esperar antes. La casa estaba iluminada, cada ventana brillando. Parecía una casa de muñecas en exhibición. Apagué el motor y el mundo quedó en silencio, excepto por el canto de los grillos. Me quedé en mi camión y observé. No era mi lucha. Era su decisión. Su momento de valentía. Mi papel era sencillo, ser testigo. Ser el ancla que me había pedido. Silencioso y firme en la oscuridad.
Los minutos parecían horas. Miraba las ventanas, esperando ver sombras moverse, escuchar gritos, pero no pasó nada. Solo la casa brillante y silenciosa. Entonces la puerta principal se abrió. Clara salió al porche. Llevaba 2 maletas y el bolso que ya había visto antes. Caminó por el cuidado sendero de piedra, con pasos firmes, deliberados. No miró atrás, ni una sola vez. Llegó a la acera, dejó sus bolsas en el suelo y miró hacia la esquina donde yo estaba aparcado. Encendí y apagué los faros una vez. Una señal, estoy aquí. Vi cómo sus hombros se relajaban. Una liberación sutil, pero definitiva, de la tensión. Cogió sus maletas y empezó a caminar, no hacia mí, sino calle abajo, en dirección a la carretera principal. Un taxi que no había visto apareció en la acera a una manzana de distancia, encendiendo las luces. Ella subió. Un momento después, se alejó, con los pilotos rojos perdiéndose en la noche. Esperé mucho tiempo después de que se hubiera marchado, hasta que las luces de la casa se apagaron una a una, dejándola oscura y sin vida. Lo había hecho. Había salido de la hermosa jaula vacía. Y lo había hecho por sí sola. Yo solo había estado allí, una promesa silenciosa en la oscuridad. Fue lo más importante que había hecho en mi vida. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio absoluto. No sabía a dónde había ido. Quizá a un hotel en el pueblo de al lado, quizá a casa de una amiga. No la busqué. Sabía que necesitaba tiempo. Tiempo para desenredarse, para respirar sola, para encontrar su equilibrio en un suelo nuevo. El taller volvió a ser mi refugio, pero se sentía distinto. El silencio ya no era soledad. Era paciencia. Yo esperaba, y sabía, con una certeza asentada muy dentro, que me encontraría cuando estuviera lista. Una tarde soleada, estaba apoyado en el guardabarros de un coche, bebiendo agua de una botella, cuando la vi. Venía caminando por la carretera hacia el taller. Llevaba un sencillo vestido amarillo y sandalias. Su pelo caía suelto sobre los hombros en ondas ligeras. Se veía distinta. El agotamiento había desaparecido de sus ojos. La energía frágil y nerviosa había sido reemplazada por una calma tranquila, sólida. Se veía más ligera, como si se hubiera quitado un peso que había llevado toda una vida. Se detuvo frente a mí, con una sonrisa pequeña y sincera en el rostro. «Hola, Leo», dijo. Su voz era firme, clara. «Clara», respondí, devolviéndole la sonrisa sin esfuerzo. «Te ves bien». «Me siento bien», dijo ella. «Estoy en un pequeño apartamento en Oak Street. Es diminuto y el grifo gotea, pero es mío». Miró alrededor del taller, a las herramientas y a los motores medio desmontados. Me preguntaba si estabas ocupado. «Nunca demasiado ocupado», le contesté. «El restaurante del centro», dijo. «Su café probablemente sigue siendo terrible, pero me gustaría invitarte a una taza para darte las gracias». «No tienes que darme las gracias», le respondí. «Lo sé», dijo ella, y su sonrisa se ensanchó. «Quiero hacerlo». Fuimos andando juntos hasta el centro. Nos sentamos en el mismo reservado junto a la ventana. El café estaba, como siempre, un poco quemado. No hablamos de Richard, ni de la casa, ni de la noche en que se marchó. Hablamos de su nuevo apartamento, de un cuadro que había empezado, de un libro que yo estaba leyendo. Hablamos de cosas simples, de cosas cotidianas. Se sentía fácil. Se sentía normal. El silencio entre nuestras palabras ya no estaba cargado de tensión no dicha. Era cómodo, un espacio compartido en el que ambos podíamos simplemente estar. La miré, de verdad la miré, al otro lado de la mesa de fórmica desconchada. La luz del sol que entraba por la ventana atrapó el azul de sus ojos y, por primera vez, se veían puramente felices, en paz. Me di cuenta de que mi antigua rutina no era un carril en el que estuviera atrapado. Era solo un cimiento, un suelo firme. Y tal vez se puede construir una vida nueva sobre viejos cimientos. Tal vez solo necesitas que alguien te tienda las herramientas adecuadas. Terminamos el café y salimos a la brillante tarde. No hicimos planes. No definimos qué era aquello. No hacía falta. Hay cosas que no necesitan etiquetas. Solo necesitan espacio para crecer.
Caminé con ella una manzana antes de que tomáramos caminos distintos. Yo regresé al olor familiar de la grasa y la gasolina, pero ahora se sentía diferente. Olía a mi vida, sí, pero no al final de la historia. Olía a un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí anclado. Me sentí esperanzado. Y supe, con una tranquila certeza, que ya no volvería a tomar el café solo.